¿Siente usted que pasa el día cansada, con dolor de cabeza, cree que no ha dormido bien, que pasó la noche roncando? ¿Usted ronca? Bueno, hoy tenemos de invitado al doctor Roy Acosta, otorrinolaringólogo. Y vamos a hablar de ese tema que, bueno, uno dice, estoy roncando, no estoy roncando. Doctor, ¿qué pasa cuando uno ronca en la noche? Buenos días, Vicente. Buenos días. Importantísimo, porque es sumamente frecuente que la gente tenga trastornos de respiración durante el sueño. Es frecuente. Es muy frecuente. ¿Y por qué es muy frecuente? La gente lo asume como algo normal y correcto. Y resulta que no es normal respirar mal, roncar y tener apnea del sueño. Porque eso nos va a generar un montón de cambios a nivel funcional y para el resto de la vida. Mencionó tres: respirar mal, roncar y apnea de sueño. ¿Las tres serían un conjunto lo mismo o hay que separarlas? Tenemos que pensar en que son tres entidades de una misma situación con diferentes intensidades. De repente podemos tener una persona que ronque, o sea, la persona que hace mucho ruido cuando está respirando durante el sueño, durante el estado de inconsciencia, mientras duerme. Tenemos una persona que no ronca, pero hace paradas respiratorias y hace obstrucciones respiratorias o respira por la boca. Y tenemos la persona que hace apneas del sueño. Entonces, hace paradas, hace ronquido y además hace apneas, que es la ausencia de respiración. Ok, ¿cuáles son las consecuencias para nuestra salud de roncar? Hijo, bueno, en eso hay que pensar en muchas consecuencias. Primero, bueno, vamos a tratar de organizarlas como las más próximas y luego las más distantes. De repente las consecuencias más próximas, más cercanas al evento del trastorno de sueño es todo ese cansancio que la persona puede tener al día siguiente después de haber estado respirando mal. Sí, que no descansó, una que persona no pasó una buena noche. En promedio puede dormir 6, 7, 8, incluso hay quienes duermen 10 horas por día. Pero si ese sueño no es un sueño de calidad, no es un sueño que nos permite descansar, repararnos, ese sueño no nos va a dejar al día siguiente funcionar de forma correcta. Entonces son esas personas que cuando van en el bus después de haber dormido toda la noche se quedan dormidos. Uno las ve, sí. O en un banco haciendo una fila se quedan dormidos. O peor aún, la persona que manejando en un alto o mientras el carro está en marcha tiende a perder el control porque se queda dormido. Entonces son personas que no funcionan bien. Y tenemos el problema desde la niñez hasta la edad adulta. Es decir, una persona que haya dicho, dormí 8 horas, pero a lo mejor descansó 5 o 4. Estuvo acostado. Eso sería genial que de 8 horas descansen 4 o 5. Pero muchas veces son personas que de todas las 8 horas, en todo ese rato de sueño no logran llegar a etapas profundas de sueño, entonces no logran llegar a hacer reparación de todos sus mecanismos metabólicos, entonces amanecen muy cansados. Amanecen cansados. ¿El pasar una noche así, una noche mala, podría afectarnos otros órganos? Sí, claro. Una persona que duerma mal, primero, bueno, a nivel mental, a nivel funcional, pues tiene mucho problema de concentración. Son, por ejemplo, en caso de los niños, son chiquitos que tienen mucho trastorno de dispersión a la hora de concentrarse en las escuelas, son chiquitos con mal manejo de límites, su carácter es un poco difícil, se les confunde muchas veces con déficit atencional, son irritables y demás. Ahora pensemos en la gente que está trabajando, o sea, los adultos. Una persona que está cansado, por supuesto, no puede rendir de forma correcta en su trabajo. Exactamente. O sea, no es eficiente en su trabajo, ¿verdad? Está malhumorado, ya eso comienza a tener interferencias muchas veces en relaciones interpersonales con los superiores de trabajo, con el jefe, incluso con la pareja. Puede ser un problema ya con toda la gente a su alrededor. Toda la interacción social que esta persona tenga le puede afectar muchísimo. Eso ya nos queda claro, son los efectos. Esos son los efectos más inmediatos, más cercanos al evento de ronquido. Son efectos producidos por el ronquido, los tratamientos. ¿Cómo nos curamos de eso? Muy bien, muy importante los tratamientos. Lo principal es tener una buena estructura para que tengamos una buena función. Porque somos el resultado de nosotros, somos la combinación de estructura con función. Cuando la estructura es nuestro estado físico, ¿no? Exactamente, nuestro estado físico, nuestro tabique nasal, hay que mantener un peso adecuado. Una de las principales causas que favorecen un trastorno ventilatorio durante el sueño es el tener un peso inadecuado, un peso alto. Fuera del peso normal. Exactamente. Están ahí también un poco los trastornos que tienen que ver con alergias, los problemas estructurales de la nariz, por ejemplo, amígdalas muy grandes, cornetes grandes. Hay una zona en la nariz que se llama la válvula nasal, que muchas veces no se le toma importancia, y es ahí donde hay una gran obstrucción que obliga a la persona a respirar por la boca durante las noches y eso lo obliga a tener trastornos de respiración. Que a largo plazo, y eso es lo más serio del asunto, a largo plazo va a producir trastornos cardíacos
a nivel pulmonar Caramba, y a es nivel delicado, cerebral. Es delicado. Porque ya ahí comenzamos a hablar de los efectos a largo Secundarios, plazo. Sí, Exactamente. exactamente. El utilizar almohada un poquito más grande de lo normal, tratar de dormir un poco inclinado, ¿eso ayuda a que uno no ronque? Esas son medidas, digamos, de postura que son útiles, que son adecuadas. Tratar de no dormir boca arriba, tratar de dormir de lado, tratar de tener una altura correcta con el cuello. Muy importante no acostarse lleno por las noches, tener la cama en un lugar donde haya un ambiente cálido, que no sea un ambiente muy frío, que no haya polvo, o sea, que tengamos controlado todo lo que está a nivel de lo que nos rodea, para que eso nos haga reaccionar menos desde el punto de vista alérgico, que eso nos ayude desde el punto de vista funcional. A dormir mejor, a respirar mejor. A tratar de garantizarnos un buen ambiente para tener una muy buena entrada de aire. Ahorita, ¿cuándo ya sería necesaria una operación o un tratamiento más severo? Siempre es importante la valoración. Un diagnóstico correcto nos va a ayudar a abordar el problema de forma correcta, por supuesto. Entonces, generalmente los procedimientos quirúrgicos son como la última escalera que tomamos. Primero hay que hacer una valoración de cómo está la persona en su estado alérgico, cómo está en su peso, hay que ver cómo está manejando el asunto de dietas y demás, porque hay personas que tienden a acostarse muy llenos por las noches. ¿Eso también influye? Eso genera mucho trastorno del reflujo gastroesofágico y el reflujo gastroesofágico genera mucha inflamación a nivel de la vía aerodigestiva superior. Entonces, la inflamación de la vía aerodigestiva superior nos va a producir obstrucción por un mecanismo funcional. Y cuando los tejidos del cuello se tienden como a poner laxos, como a aflojarse, para decirlo así, como decimos popularmente, entonces todo tiende como a colapsar en el centro y la inflamación colabora con el trastorno obstructivo. Entonces es muy importante tener control hasta en esas cosas. ¿Verdad? Después que uno se aplique algún tratamiento que le mande el médico a uno, lo finaliza, ¿podrían volver a aparecer los ronquidos? Bueno, es que tal vez ahí sí es importante porque muchas veces los tratamientos invasivos se toman como opción antes de tomar los tratamientos no invasivos. Entonces, la valoración funcional es sumamente importante para que cuando se tenga que hacer un tratamiento invasivo, como una cirugía o como algún procedimiento para abrir espacio, por ejemplo, ese procedimiento esté realmente indicado. Así entonces se garantiza un mejor abordaje del problema, entonces va a haber menos posibilidad de fracaso terapéutico. Claro, una persona acaba de mencionarme que el sobrepeso es una de las razones por las cuales se ronca, pero una persona que mantenga un peso estable, normal y padezca también de ronquido. Ahí es donde es importante la valoración diagnóstica, porque puede ser que una persona tenga... A ver, una persona perfectamente puede ser un atleta de maratones y ronca y hace trastornos obstructivos de sueño. Pues habría que hacer una valoración integral de cómo están las estructuras de su nariz, de su garganta, cómo está el tamaño de su lengua, el tamaño de su mentón, de su barbilla, el largo de su cuello, el ancho que tiene la faringe, el tamaño de sus amígdalas, la tensión muscular que tiene el paladar y que tienen los músculos de la faringe. Todo eso es parte de la valoración funcional que es importante hacer para tener y llegar a un diagnóstico correcto, para poder decir uno, peguemos y demos en el clavo con ese paciente para que ese paciente respire de forma correcta. Claro, oye, escuchando, doctor, de verdad es interesante, son muchos los elementos y factores que producen eso. Los niños, en caso de que mi hijo ronque. Eso es muy importante en los chiquitos. Las características, roncar no es normal a ninguna edad. ¿A ninguna edad? Desde recién nacidos hasta señores mayores, roncar no es normal nunca. Roncar es un estado enfermo o patológico de la respiración. Entonces, en los niños hay una característica muy particular, que es las dimensiones proporcionales que tienen los chiquitos en el cuello, en la nariz y en la distancia de la nariz a la vía respiratoria inferior. Porque los chiquitos tienen distancias que, proporcionalmente hablando con respecto al adulto, son un poquito más cortas y son más estrechas. Entonces, eso favorece que haya más posibilidades de ronquido si, por ejemplo, hay una gripe o si hay un cuadro alérgico, porque muy fácilmente el tamaño de las adenoides, el tamaño de las amígdalas, hace que todo cierre y confluya en el centro. Entonces muy fácilmente son personas, son individuos que van a tener trastornos obstructivos a nivel respiratorio. Claro, no es normal, me acaba de decir, en el caso de que yo escuche que mi hijo está roncando, debería preocuparme, puede ser un problema de tabique, adenoide o alergia. Exactamente. Y es que en los chiquitos es muy importante tener ese cuidado, porque un niño que ronca o un niño que tiene trastornos obstructivos para respirar, a nivel de crecimiento se va a deteriorar. Entonces, los primeros cambios que hacen los niños es crecimiento a nivel de la mandíbula y de la maxila. Entonces, de repente se van a ganar por más tiempo de la cuenta el uso de braques o frenillos para hacer ortodoncia dental. Claro, eso es uno de los cambios. Otra de las cosas que retrasa mucho en los chiquitos y que es muy importante es la talla.
Un niño que respira mal no crece de forma correcta, porque el crecimiento, la hormona de crecimiento se libera o sea, en picos en las etapas de sueño profundo. Claro. Entonces un niño que ronca y que tiene trastorno de sueño no llega a etapas de sueño profundo. Entonces eso a largo plazo le puede restar una cantidad de centímetros de 3 a 5, que ya para los 20 años no los va a crecer. No lo recupera. Yo hubiera querido mis 5 centímetros de más, por supuesto. Está ¿verdad? bien, doctor. Y lo otro es el montón de trastornos a nivel dental que ocurren tanto en niños como en adultos por respirar por la boca abierta. Claro. El tema es sumamente amplio. Es amplio, muy amplio. Estoy escuchándolo y es muy amplio, pero nos queda claro ya, doctor, con todas estas recomendaciones que nos dio, ya estamos alerta. Así que muchísimas gracias, doctor Roy. Con muchísimo gusto. Un placer tenerlo en casa. Para servirles. De verdad que sí, un placer. Continuamos con mucho más. Seguimos con Verónica.